Tengo una mala noticia. El frigorífico se ha estropeado. No me digas. Hay que llamar al servicio técnico. Ya han venido y dicen que no es posible arreglarlo. ¡Qué mala suerte! El mes pasado la lavadora, ahora el frigorífico, y necesitamos un lavavajillas, eso seguro. He visto una oferta de un frigorífico y un microondas muy bien de precio. Ya, pero no necesitamos microondas. Es verdad. Alicia, vosotros estáis buscando un piso, ¿verdad? Sí, queremos mudarnos el próximo mes sin falta. Ahora tenemos solo 2 dormitorios y necesitamos otro. Los niños crecen y... Es que en mi edificio alquilan 2 pisos. ¿Sí? ¿Cómo son? Uno tiene 3 dormitorios y 2 baños. El otro es un poco más grande porque tiene una terraza estupenda y tiene 2 baños y 2 dormitorios. Me interesa el primero. Seguro. Es que la terraza es magnífica. Pero somos 4 y otro dormitorio es fundamental. Juan, ¿vas a lavar los platos? Hoy le toca a Sandra. Yo los lavé ayer. Ya, pero ella ha puesto la lavadora, me ha ayudado con la comida y ahora tiene que estudiar. Me ha dicho que tiene exámenes. Yo también tengo un examen mañana. Vale, entonces voy a lavar los platos yo. Pero mañana te toca a ti. Déjalo todo ahora y ponte con el examen inmediatamente. Vale, mamá, gracias. ¿Y esas fotos? ¿Es tu familia? No los conozco. Sí, mira. Son fotos de este verano, cuando estuvimos de vacaciones. Déjame ver. No sabía que tenías 4 hijos. No. En esta foto está una sobrina de mi mujer, la niña morena, que vino con nosotros. Los míos son estos. Mira esta foto. Esta es Marta y estos los gemelos. ¡Qué guapos! ¿Sabes? Estuvimos en la tienda que nos dijiste. ¿Comprasteis la mesa para el comedor? No, la verdad, aunque tienen muebles preciosos. Sí, y muy buenos precios, ¿verdad? Pues sí, vimos una mesa que nos encantó, pero las sillas no eran muy cómodas. Van a traer más modelos la próxima semana. ¿No comprasteis nada? Pues vimos un sofá precioso, pero teníamos dudas sobre el color. Al final nos llevamos un mueble para la televisión muy sencillo y el lunes volvemos para ver las sillas. ¿Qué tal la nueva casa? Encantados. Es preciosa. Y dijiste que tiene buenas vistas. Sí, es lo que más me gusta. Desde el salón y el dormitorio de los niños se ve la montaña. ¡Qué suerte! Y el nuestro da al jardín. Antes abría la ventana y veía el edificio de enfrente. Ahora veo árboles. ¿Y no prefieres el dormitorio que da a la montaña para vosotros? Es que es más grande y los niños necesitan más espacio. Por cierto, ayer te vi desde el autobús. Había tanto tráfico que estuvimos parados más de 10 minutos. Estabas en la calle Cadalso con un grupo de personas. Ah, sí. Quedé con unos amigos y estábamos decidiendo a dónde ir. ¿Y quién era la chica con la que estabas hablando? ¿La morena con gafas? No, esa ya sé que es tu hermana Lola. La otra. ¿La del pelo corto? No, la que digo tenía el pelo largo y rizado. Ah, es Ana. Una amiga de mi hermana muy simpática. ¿Has comprado una casa y tienes que amueblarla? ¿Te aburres de la decoración de tu hogar? Estás de suerte. Ven a aprovechar la semana fantástica de almacenes Frigiliana Móvil. Ahora, si compras un sofá, te regalamos una preciosa lámpara. Por la compra de una mesa, te llevas 6 sillas a mitad de precio.
Y si lo que necesitas es un armario, págalo en cómodos plazos. Ven a Frigiliana Móvel, tus muebles a los mejores precios. ¿Te sientes solo? ¿Todavía no has encontrado a la persona para compartir tu vida? ¿Quizá eres demasiado tímido o el trabajo ocupa todo tu tiempo? ¿Crees que no vas a encontrar a tu alma gemela? No te preocupes, nunca es demasiado tarde. La agencia Almas Gemelas te ayuda a encontrar a la persona ideal como ya lo ha hecho con más de 3.000 personas de todas las edades. Ven a conocernos. Podemos hacer algo por ti. Novios. El Hotel Excelsior pone a vuestra disposición sus 5 magníficas salas para celebrar el día más importante de vuestra vida. En Hotel Excelsior nos encargamos de todo: la música, la tarta, las flores. Vosotros solo tenéis que elegir el menú de entre los más de 50 platos de nuestra carta. Y como oferta especial, para bodas con más de 100 invitados, parking gratuito para los 100 primeros asistentes. Venid a celebrar vuestra boda con nosotros. ¿Usted tiene hijos adolescentes? ¿Ve que su hijo ha cambiado, tiene problemas en los estudios, muestra una mala actitud hacia usted y sus profesores? La revista Nuestros Hijos publica un número especial dedicado a los problemas de la adolescencia, con artículos de psicólogos expertos en el tema. No lo olvide, mañana jueves en su kiosco. Para tener éxito en las relaciones sociales y de pareja, hay que saber comunicarse. No es cuestión de inteligencia, sino de saber qué técnicas usar en cualquier momento y situación. Con el libro de autoayuda Aprende a comunicarte, del doctor Rodrigo Amaro, puedes aprender el arte de hacer interesantes tus conversaciones, usar el lenguaje corporal y todos los secretos de una comunicación eficaz y seductora que causará admiración a todos los que te rodean. El cumpleaños es un día muy especial para un niño. Si quieres celebrarlo de un modo original que tu hijo nunca olvidará, ven al zoológico. Allí tu hijo y sus amiguitos pasarán una tarde inolvidable. Y además, tenemos divertidas tarjetas con fotos de animales para las invitaciones. Cumpleaños en el zoológico, educación y diversión. ¿Vais a ser padres por primera vez y no tenéis experiencia? ¿No sabéis cuáles son los cuidados que necesita un niño al nacer? En nuestra guía Llega la cigüeña puedes encontrar toda la información que necesitas: qué ropa es la más adecuada, qué medicinas no deben faltar en tu casa, cómo debe ser su cuarto. Llega la cigüeña, más de 100 prácticos consejos para los futuros papás. Isabel, ¿eres tú? ¡Ángel! ¡Qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas? Tantas cosas. No sé por dónde empezar. Como sabes, me casé con Marta. Pero la cosa no funcionó y nos separamos después de 1 año. Vaya. Éramos demasiado jóvenes. Menos mal que no tuvimos niños. Fue más fácil así. ¿Y tú? ¿Sigues con Alfonso? No. Lo dejamos poco tiempo después de terminar la universidad. Cuando empecé a trabajar, conocí al que ahora es mi marido y tenemos 2 niños preciosos. ¡Qué bien! ¿Y en qué trabajas? Estuve un par de años en una compañía de exportación, pero ahora mismo no trabajo. Los niños son demasiado pequeños. Aunque ya quiero volver. Estoy pensando ir a la universidad y hacer un máster para tener más oportunidades. ¿Y tú? Hasta hace poco trabajaba en un banco, pero me ofrecieron una oportunidad muy buena en una multinacional.
El trabajo es interesante y viajo mucho. La semana pasada estuve en París. ¡Qué suerte! ¿Y qué haces por aquí? ¿Vives cerca? No, es que he quedado con mi marido para ir a una agencia inmobiliaria. El piso que tenemos está un poco lejos y no hay metro. Queremos algo mejor comunicado. Pues donde yo vivo alquilan varios pisos. Es un barrio muy bien comunicado. Hay metro y varias líneas de autobús. Pero nosotros preferimos no alquilar. Hemos vivido de alquiler muchos años y hemos tenido malas experiencias. Pues hay un vecino que creo que quiere vender, pero no estoy seguro. Voy a preguntar. Uf, qué tarde es. Me voy corriendo, que he quedado para comer con una amiga. Hola, Ana. He estado mirando la página de muebles que me has mandado. Hay cosas muy bonitas. Me encantan los comedores y los sofás, pero no estoy seguro. No tenemos prisa y podemos ver más cosas antes de decidirnos. Hablamos mañana. Este es un mensaje para el señor Juan Ruiz. Llamo de la agencia inmobiliaria Nido. Hemos hablado con el propietario del piso que le interesaba, pero ya lo ha vendido. De cualquier forma, puede pasar usted por nuestra oficina y ver otros pisos que le pueden interesar. Hola, Marisol. No sé si sabes que mañana es el cumpleaños de Luis y nos ha invitado a todos. Tenía que decírtelo ayer, pero lo olvidé. Yo termino el trabajo a las 7. Voy a pasar por casa para arreglarme y luego iré en coche a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Llámame. Hola, llamo por el anuncio en el periódico de ayer en el que buscan un compañero de piso. Soy estudiante de primer año de Económicas. Tengo 19 años, no soy fumador. Soy bastante tranquilo y ordenado. Bueno, si estás interesado, puedes llamarme al 664-567986. Muchas gracias y espero tu llamada. Hola Gabriela, soy Pepa. Ya sabes que Mariluz y Alonso se casan el próximo mes y a mí también me invitaron a la boda. La verdad es que no tengo ni idea qué comprarles. ¿Qué pensaste vos? Llámame cuando podás y hablamos. Hasta luego. Este es un mensaje de Almacenes Electrogar para los señores Andrade. Lo sentimos mucho, pero no podemos llevarles la cocina que compraron porque en el impreso que rellenaron no está claro el nombre de la calle. Pueden llamarnos ustedes mañana de 9 a 1:30 o de 5 a 8. Pregunten por el señor Garrido. Hola, Luisa. Oye, ya he preparado la comida y he metido los platos en el lavavajillas, pero no he podido ir a recoger la tarta y creo que no voy a tener tiempo porque hay que organizar la decoración. ¿Puedes ir tú? Tiene que ser antes de las 5, porque el cumpleaños es a las 6. Ah, acuérdate de las bebidas. Gracias. Hasta luego. Buenos días, señor Jiménez. Llamo del gabinete psicológico Psique. Le informamos de que el doctor Laredo no va a estar el próximo miércoles en su consulta porque tiene que asistir a un congreso. Llámenos para decirnos que otro día le conviene. Le recordamos que solo puede ser los martes y los jueves en horario de tarde. Gracias y disculpe las molestias. Buenos días. ¿Qué desea? Hola, buenos días. Estaba buscando un pijama de invierno. ¿Para usted? No, para un chico de 15 años. ¿De qué talla? Pues mediana o mejor grande. Sí, la L. Es bastante alto. Ah, sí, lo quiero de algodón. Mire, tenemos estos modelos. De este solo tengo en azul y en verde. De este otro hay más colores. Pues este.
Este me gusta. Me lo llevo. Muy bien, son 18 euros. ¿En efectivo? No, con tarjeta. Pase por aquí. Va a escuchar a una mujer hablando con un camarero. ¿Ya sabe lo que va a tomar? Sí, tomaré el menú del día. De segundo, pollo al horno con patatas. Y de primero... ¿De qué es la sopa del día? De pescado. Ah, no. ¿Y la ensalada de la casa? ¿Qué lleva? Lechuga, maíz, tomate y aceitunas. Pero yo le recomiendo los canelones. Están buenísimos. ¿Son de carne? Sí. Perfecto. Entonces canelones. ¿Y de beber? Agua con gas, por favor. ¿Cenamos fuera el lunes? ¿Es tu cumpleaños? Sí, buena idea. ¿Dónde quieres ir? Es tu cumpleaños. Tú eliges. Pues me gustaría ir a Diverso, el restaurante del famoso cocinero David Muñoz. Uf, es que hay que reservar con mucho tiempo. Oye, ¿qué tal la terraza que hay en el Círculo de Bellas Artes? Las vistas son magníficas. Ya, pero es que el lunes va a llover. ¿Y el restaurante gallego que nos recomendó Juan? Creo que cierra los lunes. Pues sabes, pedimos sushi y cenamos en casa. Perfecto. Luis, ¿puedes pasar por el supermercado al volver de clase? Claro. ¿Qué compró? Pues... media docena de huevos. O mejor una docena. Y atún en aceite de oliva. ¿Una lata? 2. Mejor 2. También un brick de leche y un bote de mermelada de fresa. ¿Traigo pan? No, prefiero comprarlo yo en la panadería. Vale, me voy ya. Hasta luego. ¿Quedamos el sábado para comer? Perfecto. ¿A dónde vamos? Pues el otro día fui a un restaurante peruano fantástico. Uy, espera un momento. El sábado he quedado para ir de compras con Carmen. ¿Lo dejamos para el domingo? Ya sabes que los domingos siempre como en casa de mamá. ¿Verdad? Bueno, no pasa nada. Carmen y yo podemos ir de compras el viernes. Genial. De todas maneras, te llamo el viernes y confirmamos por si acaso. De acuerdo. Buenos días, ¿qué desea? Estoy buscando calzado cómodo para andar. Pues tenemos estos modelos de zapatillas deportivas. Es que no me gustan las deportivas. Busco unos zapatos sin tacón, pero un poco más elegantes que unas deportivas. En el escaparate he visto unos al lado de unas botas negras. Ah, sí, ya sé. Sí, ese modelo es muy cómodo. ¿Qué número tiene? El 38. Pues lo siento, pero solo nos queda el 37. ¿Por qué no se prueba estas deportivas? No son las típicas deportivas. Bueno, a ver. Vaya, es verdad. Parecen comodísimas y me quedan muy bien. Me las llevo. Prueba Estigma, la nueva línea femenina de Lilac. Colonia, leche corporal, champú, gel y desodorante se presentan por separado o en un bonito estuche de regalo. Estigma se vende en perfumerías y grandes almacenes. Y como oferta de lanzamiento esta semana, si compras una colonia más otros 2 productos de la línea, te llevas un fantástico pañuelo de seda diseñado exclusivamente para Lilac. Restaurante Las Mil Ensaladas. Prueba nuestro delicioso buffet de ensaladas con más de 50 ingredientes para combinarlos a tu gusto. En nuestro buffet vas a encontrar desde los elementos más tradicionales a los más exóticos y podrás aderezarlos con una variedad de apetitosas salsas.
Todo lo que quieras, más una bebida por tan solo 10 euros, IVA incluido. Ven a conocernos. Zapaterías Todo Piel. La moda a sus pies desde 1980. Somos especialistas en calzado de calidad. En nuestras tiendas puede encontrar la mayor variedad de zapatos, botas y calzado deportivo para señora, caballero y jóvenes. Y ahora también, y solo para los más pequeños de la casa, Piececitos, nuestra nueva tienda en Gran Avenida 52, le ofrece zapatos de la mejor calidad. Venga a visitarnos. Supermercados Florian. En Supermercados Florian, el único objetivo es servir a nuestros clientes y para ello abrimos una nueva sección, Sabores del Mundo, que ofrece productos de más de 20 países con los que usted puede elaborar los platos más atractivos. Como oferta de inauguración, por cualquier compra en nuestra nueva sección, le regalamos un original libro de recetas internacionales. Total Look, la mayor cadena de ropa y complementos para jóvenes líder en su sector, busca jóvenes vendedores para su nueva tienda de la calle Muriel 25. Si tienes entre 20 y 30 años, eres dinámico y tienes experiencia en ventas, ven a vernos cualquier mañana de 10 a 1. Te esperamos. Centro Comercial Aljarafe. Todas tus tiendas favoritas, el hipermercado más grande de la región, más de 20 restaurantes para todos los gustos y economías y 6 salas de cine donde puedes disfrutar de las últimas películas. Todo reunido en un solo espacio. Y mientras tú haces tranquilamente tus compras, tus hijos pueden pasar un buen rato jugando junto a monitores que cuidan de ellos. Hola, Margarita. ¡Qué casualidad! No sabía que hacías la compra aquí. No, normalmente me gusta comprar en las tiendas pequeñas al lado de casa. Pero a esta hora están cerradas y tengo invitados para cenar. A mí también me gustan más, pero yo suelo hacer la compra para toda la semana en el hipermercado. Así compro todo en un solo lugar. El pan, la leche, la fruta, la carne, el pescado. Para mí es mucho más práctico. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo está tu familia? Pues Ernesto ha tenido un problema de estómago y ha estado ingresado en el hospital. Vaya, no tenía ni idea. ¿Y qué tal? Ya está muy bien. Pronto vuelve al trabajo. Y los chicos, de exámenes. Luis los termina mañana y Laura la semana que viene. Están deseando empezar las vacaciones. La mía ya ha terminado el bachillerato. El año que viene empieza medicina. Pues en cuanto Ernesto se ponga bien, tenemos que salir todos. Buena idea. Podemos ir a algún espectáculo. Hay muchos musicales en cartelera. Estupendo. Y luego vamos a cenar y a tomar algo. Ningún problema, pero ya sabes que somos vegetarianos. No pasa nada. Han abierto un restaurante cerca de la Plaza de las Comendadoras que incluye en su carta platos para vegetarianos y para personas con intolerancia al gluten y a la lactosa. Dicen que está muy bien y tiene una terraza. Además, preparan un salmorejo cordobés exquisito. Pues estupendo. Nos llamamos entonces. Muy bien. Recuerdos a tu marido. Marisa, soy Amparo. Lo siento mucho, pero no voy a poder ir con vosotras esta tarde a comprar el regalo para Lucía. Es que mi jefe se va mañana a un congreso y quiere que le ayude a terminar unas cosas. Un beso y hablamos. Buenos días, llamo de Deportes Olimpia. Ya tenemos el equipo de buceo que encargó, excepto los anteojos, que llegan a principios de la próxima semana.
Si quiere, puede pasarse por aquí mañana o bien esperar a la semana que viene, así se puede llevar todo. Un saludo. Le atiende el contestador automático del supermercado Ahorra Plus. Sentimos no poder atenderle en este momento. Nuestro horario de atención es de 8:30 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado. Disculpen las molestias. Antonio, soy Juan Luis. Te llamaba para preguntarte dónde está exactamente el restaurante asiático que me recomendaste. No recuerdo si está en la calle Cervantes o en la calle Quevedo. Es que es el cumpleaños de Loli y he pensado llevarla allí. Espero tu llamada. Atención, señores clientes. Les comunicamos que el hipermercado cierra sus puertas dentro de 15 minutos. Por favor, pasen por la línea de cajas para abonar sus compras. Mañana sábado abrimos a las 10 de la mañana. Gracias por su confianza. Atención, atención, por favor. El propietario del Seat León de color gris y con matrícula 0202DGH pase a retirarlo de la puerta del hipermercado. Hola, Julián. No he podido devolver el pantalón. Como pagaste con tarjeta, tienes que ir tú personalmente. Llámame para ver si pasas tú por casa para recogerlo o te lo llevo a la tuya. Hasta luego. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, necesito algo para el estómago. Me duele mucho después de comer. Pues tenemos estas pastillas que son muy buenas para los gases. Ya, pero no me gusta tomar pastillas. He oído hablar de un jarabe que va muy bien. Digestil, creo que se llama. Pero, ¿qué le pasa exactamente? Porque Digestil es para hacer bien la digestión. Sí, no sé, pero creo que tengo digestiones muy pesadas. Mire, mejor pruebe primero con esta infusión a base de hierbas naturales. Va muy bien. Estupendo. Muchas gracias. ¿Alguna vez pensó que sin salir de su casa y por el mismo precio puede usted recibir medicamentos, productos para su bebé, artículos de perfumería e higiene, salud y belleza directamente de la farmacia? Ahora esta comodidad es posible gracias al servicio de venta a domicilio de Farmacias Cruz Blanca. Llame ahora. Atención. Si su medicamento necesita receta, debe usted presentarla al recibirlo. ¿Cansado del trabajo y del estrés? La solución, el Tai Chi Chuan. Este arte marcial chino permite la unión de la conciencia y el movimiento corporal, y es cada vez más popular porque no se necesita tener una buena condición física para practicarlo. Venga a nuestro centro e infórmese. Estamos en la calle Orensana 25, en horario de mañana y tarde. También puede visitarnos en www.orensatai.es. Amigos lectores, ya está a la venta el número especial de verano de la revista Familia y Salud, que nos habla de los secretos para tomar el sol con total seguridad para la piel. Este número especial, además, explica las ventajas e inconvenientes del consumo de agua y nos ofrece 100 recetas contra el calor. Si compras Familia y Salud este domingo, recibirás gratis una crema solar para disfrutar del verano sin peligro. El Centro de Medicina Natural Mandrágora lleva más de 30 años cuidando y mimando la salud de sus pacientes. Su extraordinario equipo médico, compuesto por 7 especialistas y 20 enfermeras, tiene como objetivo proporcionarte todo lo que necesitas en un ambiente único,
a 15 kilómetros de la playa y rodeado de montañas para disfrutar de la más absoluta tranquilidad. No lo dudes y ven a Mandrágora. Hola amigos oyentes. Esta tarde tenemos una cita con Luis Rincón en Cocinar es fácil, el programa de cocina más popular de la radio. Un espacio que te da 1000 ideas para comer sano y bien. Hoy, nuestro invitado, Rafael Abasolo, chef del conocido restaurante vasco Txapela, nos contará los secretos de su cocina. No lo olvidéis, cocinar es fácil, como siempre, a las 6:30 de la tarde. En Frescor somos especialistas en productos de higiene para toda la familia. Champú, gel, crema, colonia, desodorante, pasta de dientes. Y ahora, para tus hijos, queremos presentarte Fresquito, una nueva línea con la calidad de tu marca favorita, pero con un alegre y bonito diseño. Y como oferta de lanzamiento, regalamos un divertido cepillo de dientes por cada compra superior a 20 euros. Hola, Gemma. ¿Dónde vas tan deprisa? Al hospital, a ver a Maribel. ¿A Maribel? ¿Qué le ha pasado? Nada, que ha tenido un bebé, el tercero, así que ya son familia numerosa. ¿Ya tiene 3? No sabía nada. Hace mucho que no la veo. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues ahora mejor, pero he pasado una época fatal. Tuve un ataque de asma, casi no podía respirar, así que el médico me dio 15 días de baja y me recomendó salir de la ciudad. Pasé medio abril en la casa de la playa y ahora estoy bastante mejor. Pues yo he estado muy estresado en el trabajo. Hemos cambiado de jefes y tenemos reuniones con UGT y comisiones obreras, que son los sindicatos que hay en nuestra empresa. ¡Qué lío! Adaptarse a una nueva dirección siempre es complicado. Sí, y por otro lado, también he tenido problemas de salud. Hace tiempo que tengo molestias en la pierna derecha. El especialista me ha dicho que es la circulación y que tengo que hacer dieta y bajar al menos 5 kilos. ¿Y no te ha recomendado hacer ejercicio? Nadar va muy bien para la circulación. Yo voy todos los sábados a la piscina municipal. Prefiero hacer gimnasia o alguna terapia alternativa. Tengo que buscar un lugar cerca de casa o del trabajo. ¿Por qué no vas a yoga? Viene muy bien para el estrés y es una manera relajada de hacer ejercicio. Bueno, me voy que llego tarde. Hasta pronto y que te mejores. Adiós. Y da recuerdos a Maribel. Alberto, soy Ignacio. Oye, cuando quedamos, olvidé que el martes es fiesta, es el día de la Constitución. Así que, si no te importa, mejor quedamos el miércoles o el jueves, ¿vale? Díselo tú a Paula que yo no tengo su WhatsApp. Clínica de Especialidades Avicena. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si conoce el número de la extensión de la consulta con la que desea hablar, márquelo. Si no, espere unos instantes y le atenderemos lo antes posible. Gracias. Buenas tardes. Llamo de la consulta del doctor González. El doctor ha tenido que salir a atender una emergencia y no va a poder verle esta tarde, pero puede venir mañana a la misma hora. Si no es posible o prefiere otro día, póngase en contacto con nosotros, por favor. Muchas gracias. Bruno, soy Verónica. No voy a poder ir a jugar al tenis con vos. Me duele mucho el brazo izquierdo. Ya llamé para pedir cita con el fisioterapeuta a ver si me da un masaje. Mira, hablé con Juan y me dijo que va él. Ya sé que no te gusta jugar con Juan, pero bueno, te llamo después. Buenos días. Este es un mensaje para la señora Rodríguez.
Llamo de la farmacia Herrera. Han llamado del laboratorio para decirnos que sí tienen el gel de germen de trigo que usted encargó y que lo servirán esta tarde. El precio es de 25 euros. Puede pasar a recogerlo mañana por la tarde, para más seguridad. Hola, Ángeles. Oye, te llamo porque no puedo quedar contigo esta tarde. El niño ha pasado toda la noche vomitando y con fiebre muy alta. Tuve que llevarlo a urgencias y no ha dormido en toda la noche. Ahora está mejor, pero sigue con algo de fiebre. Te llamo más tarde y quedamos para otro día. Hasta luego. ¿Es usted fumador y quiere dejarlo? ¿Lo ha intentado usted solo y ha sido imposible? En el Gabinete de Psicología Soluciones podemos ayudarle. El 80% de nuestros pacientes ha conseguido dejar de fumar en menos de 3 meses. Venga a visitarnos en Calle Real 25 o visite nuestra página web www.soluciones.com. Consulta de odontología de la doctora Romero. El horario de consulta general es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 y de 4 a 7:30 de la tarde. Para consultas de ortodoncia, martes y jueves de 8 a 1:30 y de 4 a 8 de la tarde. Para urgencias, llame al 667 84 33 45. Durante el mes de agosto le atenderemos en nuestra consulta de la calle Paz 25. Las actividades de la Semana Cultural de este año me parecen muy interesantes. La conferencia de ayer sobre la influencia de las redes sociales fue muy buena. Sí, me encantó. ¿Y qué hay hoy? Espera, miro el programa. Pues hay una película mexicana, Solteras. Ah, sí. Una comedia, pero ya la he visto. También actúa un cuarteto de música clásica. Y está la exposición sobre mujeres viajeras a la que todavía no hemos ido. Pero esa la podemos ver cualquier día. Mejor el concierto. Vale. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Pues a ver, necesito una caja de lápices de colores, 2 gomas de borrar, un cuaderno grande de dibujo y una regla. No, una regla no, que ya tengo. Aquí tiene. ¿No tiene una caja con más colores? Pues no me quedan. Pero vamos a recibir cajas más grandes mañana. No sé qué hacer. La profesora nos ha dicho que 25 colores. Puede llevarse esta y si no es suficiente, la cambia mañana. Mejor hablo con ella primero. Me llevo solo lo otro. ¿Quedamos esta tarde para el trabajo de arte? Primero tenemos que ir al museo para ver la obra de los pintores. Pero el tutor dijo que lo primero era buscar información en la biblioteca sobre los artistas y luego ir a ver su obra. Pues yo entendí lo contrario. Mira, mejor hablamos mañana con el tutor para saber exactamente qué tenemos que hacer y luego empezamos el trabajo. De acuerdo. ¿A las 9 en la puerta de la facultad? Perfecto. ¿Qué tal llevas los exámenes, Lucía? Bastante bien, papá. Hoy me han dado los resultados de biología y he aprobado. El de literatura y el de historia creo que me han salido bien. Entonces, ¿solo te queda hacer el de matemáticas? Ese es el primero que hice, pero no me han dado los resultados. La semana que viene tenemos el de física y ya está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La próxima semana empieza el Festival de Músicas del Mundo. Es verdad, me encanta ese festival. ¿Vas a ir a algún concierto? Todavía no he visto el programa, pero he oído que este año actúan muchos grupos españoles de rock y también viene Estopa. Me encantan. Sí, a mí también.
pero su actuación coincide con la de un grupo de folclore peruano que quiero ver. ¡Qué pena! ¿Y hay alguna otra cosa interesante? Pues sí, hay un espectáculo flamenco magnífico, pero es el jueves y yo trabajo hasta tarde. Tu hija estudia violín, ¿no? Empezó, sí, pero lo dejó, y ahora está tocando la guitarra eléctrica. Vaya. ¿Te acuerdas que te comenté que mi hijo quería estudiar un instrumento? A lo mejor tu hija podía hablar con él y darle algún consejo. ¿Qué idea tiene él? No sabe. Al principio decía que violín y su madre y yo estábamos de acuerdo, pero ahora dice que piano. ¿Y dónde metemos un piano en casa? Además, debe de ser carísimo. Un violín también puede ser muy caro. Perdone, ¿la exposición de fotografía paisajes en qué sala es? Aquí abajo, ¿Qué otras exposiciones hay? pues en la Galería de Cristal hay una muestra de cerámica popular y en la planta primera hay una exposición de pintura abstracta con los cuadros del concurso Jóvenes Pintores. Gracias, voy a empezar por ahí. Le aconsejo ver la exposición de cerámica porque termina hoy. ¿No me da tiempo a ver todo? No creo. Cerramos dentro de una hora. Vale, gracias. Voy a seguir su consejo. ¿Te gusta escribir? Con motivo del Día del Libro, la librería Abecedario organiza un concurso de escritura para adolescentes entre 13 y 16 años. El tema: el primer libro que leí. Si nos cuentas tu primera experiencia como lector, puedes conseguir un estupendo ordenador portátil. Y regalamos a todos los participantes un libro de la editorial Mateo y Simón. Apúntate ya. Artec, papelería especializada en artículos y materiales de arquitectura, dibujo técnico y diseño, cumple 25 años al servicio de los estudiantes de arquitectura y quiere celebrarlo. Por eso, y solo durante la próxima semana, todos los productos tienen un 25% de descuento presentando el carné de estudiante de la facultad. Aprovecha esta oferta. Estamos en el Centro Comercial La Estrella, local 23. Un misterioso asesinato. 4 guapísimas y apasionadas mujeres, una extraña visitante, un protagonista confundido y mucho buen humor son algunos de los elementos que forman Mentiras, el divertido musical creado a partir de las canciones más exitosas del México de la década de los 80. Ven a disfrutar de las inolvidables canciones de aquellos maravillosos años. ¿Cuántas veces has intentado aprender inglés? Pues ahora, y en solo unos meses, puedes conseguirlo en el Centro de Estudios Edulingua. Edulingua ofrece cursos dirigidos a aquellos que quieren usar el inglés en situaciones sencillas de la vida cotidiana. Al terminar, estarás preparado para presentarte al examen de nivel básico 2 de la Escuela Oficial de Idiomas. Aprende por fin inglés. Porque nunca es demasiado pronto para empezar a leer, la editorial Palabras presenta Caramelo, una nueva colección para los pequeños de la casa con la que se quiere hacer llegar a los jóvenes lectores los títulos clásicos con los que ya disfrutaron sus padres y abuelos. Además, en Palabras se ofrecen obras de creadores actuales del panorama internacional desconocidos hasta ahora en España. En las mejores librerías. La Región, revista semanal que cada viernes te acerca a la actualidad cultural de tu comunidad, te ofrece una oportunidad inigualable. Este viernes, y por solo 3 euros más, puedes llevarte también La belleza que nos rodea, una guía de 150 páginas con fotos a todo color de los lugares más interesantes y bellos
de tu comunidad. Pregunta en tu kiosco o librería más cercana. ¿Sabías que el periodo de máximo desarrollo del cerebro humano va desde el nacimiento hasta los 6 años? Esa es la edad de los alumnos de la Escuela Infantil Miraflores. Nuestra metodología permite al niño desarrollar su inteligencia a través del juego, al mismo tiempo que aprende sin problema matemáticas, lectura, inglés, música, pintura. Nuestros maestros son especialistas en educación temprana. Infórmate en www.miraflores.com. Hola, Rocío. Siento llegar tarde. ¿Hace mucho que estás esperando? Ya sabes que en verano los transportes tardan más. No te preocupes. Normalmente soy yo la que te hace esperar. Vaya, veo que hay mucha cola. Claro, Sorolla es un pintor muy conocido. Es uno de mis artistas favoritos. Y me parece que es uno de los mejores pintores impresionistas de todos los tiempos. Sí, a mí también me encanta. El impresionismo es mi estilo favorito. Además, dicen que es la exposición más completa que se ha hecho de él hasta ahora. Sí, yo he visto la mayoría de sus cuadros en museos o en otras exposiciones. Pero es la primera vez que voy a ver algunos. Los que vienen de Nueva York es la primera vez que se van a ver en España. Esos precisamente los he visto yo este verano. ¿Has estado en Nueva York? Sí, 2 semanas. Recorrimos algunas ciudades de la costa este. Nueva York, Washington, Boston. Oye, ¿sabes cuánto cuesta la entrada? Mira, ahí dice público general 15 euros, jubilados 7,50. ¡Qué caro! Para mí es gratis con el carné de profesor. ¡Qué suerte! Oye, después de ver la exposición, quiero pasar por la tienda del museo. Es algo que siempre me gusta hacer. Así me llevo el catálogo. Me han dicho que las fotos son fantásticas. ¿No te interesa a ti también? Creo que no. Tengo varios libros sobre Sorolla bastante buenos. Oye, ¿comemos juntos luego? Vale, pero no puedo estar mucho, porque he quedado con Alicia para ir a la Filmoteca a ver una película de Amenábar. ¿Quieres venir? No puedo. He quedado también. Hola, Marisa. Hoy he pasado por tu oficina para devolverte el libro que me prestaste, pero no estabas. La verdad es que tenías razón. Me ha parecido bastante aburrido, y mucho peor que sus novelas anteriores. Mañana nos vemos y lo comentamos. Un beso. Este es el contestador automático de la Academia Comunicando. Les recordamos que con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo no hay clases. Los cursos comienzan otra vez el 7 de enero en sus horarios habituales. Gracias. Buenas tardes. Este es un mensaje para el señor Larenas. Respecto al certificado de estudios que nos pidió, necesitamos el número de DNI. No podemos hacerlo sin ese dato. Puede llamarnos por la mañana de 10 a 2 o por la tarde de 5 a 8. Esperamos su llamado. Buenos días, señora Ortiz. Soy Aurora. Llamaba para decirle que esta semana no puedo dar clases a Diego. Es que empezamos con los exámenes y tengo que estudiar. Si le parece bien, puedo ir el sábado o el domingo. Llámeme para confirmármelo. Hasta luego. Buenas noches, señoras y señores. El Teatro Moreto les da la bienvenida. Les recordamos que está prohibido hacer fotos durante la representación y les rogamos mantener apagados los móviles durante toda la obra. También les advertimos que está prohibido salir o entrar en la sala, excepto en los descansos. Muchas gracias y disfruten de la velada. Hola Inés, soy Juan. No te lo vas a creer, pero
Por fin he aprobado las matemáticas, así que puedo ir con vosotros a Mallorca. Mis padres están súper contentos y me han dicho que me pagan el billete. Tenemos que quedar para planearlo todo. Si te parece, nos vemos mañana por la tarde. Díselo a todos. Un beso. Buenas tardes. Llamamos de la librería Este Oeste para comunicarles que los libros de José Martínez de primero de ESO ya han llegado, excepto el de matemáticas de la editorial Mulhacén. Probablemente va a llegar a finales de esta semana. Si quieren, pueden pasar a recogerlos la semana que viene. Les recordamos que nuestro horario es de 10 a 8 de la tarde ininterrumpidamente. Gracias. Hola Vicky, soy Patricia. Te llamo para pedirte que compres vos los boletos para el concierto del viernes. Para mí es imposible comprarlos porque tengo muchísimo trabajo estos días. Intenté llamar a Jorge, pero no contesta. Son 4 boletos porque la novia de Jorge viene también. Después te los pagamos. Un beso y gracias. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Tengo cita con el señor Hernández. ¿Ahora? ¡Qué raro! Creo que ha salido al médico. Pues ayer hablé con él y me dijo que tenía que ser hoy a las 10, porque después tenía una reunión de trabajo. ¡Ah! Entonces usted quiere decir el señor Hernando, no el señor Hernández. Sí, es verdad. Perdone. No pasa nada. El señor Hernando está en su despacho. La segunda puerta a la izquierda. Alberto, ¿has terminado el informe? Sí, ya he mirado todas las encuestas. Las he comparado con los resultados del año pasado y he redactado las conclusiones. Han salido temas muy interesantes. Perfecto. Pásame el documento, por favor. Bien, te lo paso por correo electrónico. Pues es que no me gusta leer en la pantalla del ordenador. ¿Me lo puedes pasar en papel, por favor? Es que no se puede imprimir. La impresora no funciona desde ayer. Vaya, entonces hay que llamar al servicio técnico. ¿Dónde comes hoy? Alberto y yo vamos a ir al nuevo restaurante. Todos hablan muy bien de él. Sí, dicen que es muy bueno y el servicio muy rápido. Qué bien, porque ya estoy aburrido de comer todos los días un bocadillo delante del ordenador. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿te vienes? Hemos quedado a las 2 menos cuarto abajo, en la recepción. Pues no, es que hoy como en casa. Esta semana tengo horario solo de mañana, pero el miércoles voy con vosotros. Perfecto. Otra vez he llegado tarde al trabajo hoy por culpa del tráfico. Mi jefe estaba muy enfadado. ¿Por qué no vas en el autobús de la empresa? Sí, pero entonces tengo que salir de casa muy temprano, a las 6:30. Si voy en coche puedo salir a las 7, pero si el tráfico está mal... ¿Y si vas en metro y en bicicleta, como antes? Pues sí, es más ecológico y hago ejercicio. La semana que viene voy en bici. ¿A qué hora vas a venir el lunes? A las 8, como siempre. ¿Por qué? Es que quería enseñarte mi presentación antes de la reunión. Y como esta mañana te he visto llegar a las 7:30... Ya, es que ayer tenía que ir al colegio de mi hijo para hablar con su profesora y vine a las 9. Así que hoy y mañana vengo media hora antes. Pero si quieres, el lunes vengo pronto también. Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Has conocido ya al nuevo director de marketing? ¿No? ¿Qué tal es? Bueno, parece simpático. Mira, es ese que está ahí. ¿El que está esperando el ascensor? No, hombre. Ese es Antonio, el director comercial. Es verdad.
Entonces, ¿es el del traje claro y corbata que está mirando la tableta? Es que no llevo las gafas. No, ese es Eduardo. Es el de la barba y traje oscuro que tiene una tableta. Ah, vale. ¿Presentó tu hija su currículum en la agencia de viajes? Sí, pero resulta que se necesitaba hablar alemán y ella solo habla inglés y francés. Pero se presentó a una oferta de trabajo en una tienda de ropa y ahora está allí como dependienta. Está encantada. Lo que no entiendo es por qué no busca trabajo como profesora. Tiene la titulación. Ya, eso pienso yo, pero dice que no le gustan los niños. ¿Quiere usted dar un nuevo aire a su despacho? ¿Busca muebles prácticos y elegantes al mismo tiempo? En Nofico somos especialistas y le podemos ayudar. Este mes y con motivo de la inauguración de nuestra tienda número 100, tenemos ofertas muy interesantes y por menos dinero de lo que usted imagina. No lo piense más y decídase ya a cambiar su despacho. ¿Necesitas trabajo? ¿Quieres crear tu empresa y ser tu propio jefe? Nosotros creemos en ti y te damos toda la información necesaria para poner en marcha tu negocio. ¿Cómo conseguir la financiación? ¿Qué pasos hay que dar para empezar un negocio? ¿Cómo hacer publicidad? Ven con tu idea y nosotros te ayudamos a desarrollarla. Pide cita en el 978-788722. Si buscas trabajo, este es tu libro. 100 consejos prácticos para encontrar trabajo. Destinado a personas que buscan su primer empleo y para los que quieren mejorar su carrera profesional. Este libro te ayuda a conocer qué buscan realmente las empresas, elaborar un buen currículum vitae, escribir cartas de presentación atractivas, responder a preguntas difíciles y dominar técnicas para impresionar a los entrevistadores. Ya a la venta en tu kiosco. La Facultad de Enfermería de Miami celebra este miércoles su tercera feria anual. En esta feria se ofrece la posibilidad de entrevistarse con personal de hospitales y clínicas de la zona que ofrecen empleos. También se facilita toda la información necesaria sobre inscripciones y becas a aquellas personas interesadas en seguir esta carrera. La enfermería es una carrera con futuro. Vení a la feria. ¿Has pensado desarrollar tu carrera profesional en el extranjero? ¿No sabes qué trámites tienes que hacer? Si quieres trabajar fuera de nuestras fronteras, mejorar tu currículum, perfeccionar un idioma o vivir una experiencia única, la agencia Europa Más te da ideas sobre las diferentes posibilidades que existen para trabajar en el extranjero. También te ayudamos con todos los formularios que hay que completar. Infórmate en www.europamas.com. Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora, la Oficina de la Mujer del Ayuntamiento de Moya organiza diversas actividades durante todo el mes. Conferencia del profesor Rodrigo González sobre igualdad de oportunidades en la Casa de la Cultura. Charla sobre el tema Mi madre trabaja en el Colegio Villa de Moya. Exposición de fotos en el Salón de Actos del Instituto Isabel Allende. Y muchas cosas más. Ven a visitarnos. El Hogar del Jubilado de Collado Villasán organiza clases de informática avanzada para jubilados. El objetivo es capacitar a los mayores con conocimientos más avanzados
para enseñar a sus compañeros los secretos de los ordenadores y de la red. Las clases son todos los sábados en el aula de informática del Instituto de Secundaria San Román. Aurora, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Hola, Felipe. Pues ya ves, es que trabajo aquí. ¿Sí? Creía que trabajabas en un hotel. Sí. Era recepcionista en el Hotel Paraíso, pero ahora estoy de dependienta aquí. ¿Y qué tal el cambio? ¿Estás contenta? Hombre, la verdad es que el trabajo en el hotel me gustaba. Especialmente los compañeros. Eran encantadores. Pero prefiero esto, sobre todo por el horario. Es que en el hotel tenía que trabajar por la noche. Aquí el horario es mucho mejor. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Pues es que necesito un libro. Es un método para aprender inglés que se llama Inglés Fácil. Es que me han ofrecido un nuevo puesto en el trabajo, pero necesito mejorar mi inglés. Tengo planes de irme a Estados Unidos este verano a hacer un curso. ¿De verdad? ¡Qué bien! Yo este año trabajo en julio y en agosto. Como he empezado hace poco, hasta el año que viene, nada. Oye, ¿a qué hora sales de trabajar? ¿Te apetece tomar un café? Hoy no puedo. Tengo que llevar a mi hija al oftalmólogo. Creo que va a necesitar gafas. Pero tenemos que celebrar tu ascenso. ¿Te apetece ir a aquel pub a donde íbamos cuando éramos estudiantes? Podemos ir el sábado o el domingo y así recordamos viejos tiempos. Buena idea. Bueno, pago el libro y me voy, que tengo que volver al trabajo. Nos llamamos. Alfredo, que me han dicho que el seminario al que nos apuntamos sobre cómo cerrar un acuerdo en Asia no se va a celebrar este jueves, sino el lunes de la próxima semana. Creo que será en el salón de actos. Te lo confirmo cuando esté segura. Manuel, oye, te llamo porque hoy no puedo ir a casa a comer. Es que tengo que terminar un informe y esta tarde a primera hora tenemos una reunión. No sé a qué hora va a terminar, así que no voy a poder ir a buscar a los niños. Los recoges tú, ¿vale? Nos vemos luego. Un beso. Este es el contestador automático del despacho de los abogados Bonilla, Navarro y Ortiz. En este momento, todas nuestras líneas están ocupadas y no podemos atenderle. Por favor, llame pasados unos minutos. Gracias y disculpen las molestias. Hola Ana, tengo una noticia fantástica. ¿Te acuerdas del anuncio que vimos en el periódico del jueves en el que buscaban un informático para una oficina? Pues envié mi currículum y me han llamado. Empiezo la semana que viene. Estoy contentísimo. Tenemos que celebrarlo. Llámame. Buenas tardes. Este es un mensaje para el señor Alberto Sánchez. Llamo del Servicio de Mantenimiento Informático. El ordenador que nos trajo no va a estar listo mañana. No tenemos la pieza que necesita y no nos la pueden traer hasta la semana que viene. El lunes le llamamos de nuevo para informarle. Gracias. Margarita, soy Aurora. No sé si sabes que Antonio se jubila esta semana. He pensado prepararle una fiesta sorpresa este sábado en mi casa, con todos sus excompañeros y con la familia y amigos, claro. ¿Tú me puedes ayudar a organizarla? Llámame. Buenos días, llamo de Tilesa. Recibimos el currículum que nos envió para el puesto de secretaria de dirección y ha sido seleccionada. Si sigue interesada en la oferta, tiene que presentarse mañana a las 12 para una entrevista de trabajo con la directora de Recursos Humanos.
Si no puede, contacte con nosotros esta tarde o mañana por la mañana. Gracias. Hola, Yolanda. Ya sabes que mañana empiezo a trabajar en la agencia de publicidad. Estoy muy nervioso. ¿Tú crees que debo llevar traje y corbata o puedo ir con ropa informal? Es que quiero dar una buena impresión y no sé qué es lo correcto en estos casos. Llámame esta noche. Hasta luego. Entonces, ¿vamos al Festival de Teatro Clásico de Mérida la próxima semana? Sí, claro. Ya tengo la reserva del hotel. ¡Qué bien! Miré el programa en Internet y este año hay cosas muy interesantes. Tenemos que sacar las entradas lo más pronto posible. ¿Las compro? No, las compré cuando hice la reserva del hotel. Había un descuento si se hacía al mismo tiempo. Perfecto. ¿Vamos en coche? Mejor en tren. ¿Puedes encargarte tú de eso? Claro, ya sabes que trabajo cerca de la estación de Renfe. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. Julio, la niña ha aprobado el curso y le he prometido hacer algo el domingo para celebrarlo. Me parece buena idea. ¿Qué has pensado? ¿Vamos al parque de atracciones? Mejor al cine. Está deseando ver la nueva versión de Aladdin. ¿Al cine? Pero es una pena con el buen tiempo que hace. Tiene razón. Podemos ir a la exhibición de delfines del acuario. Uf, pero ya estuvimos allí el año pasado. Mejor el parque de atracciones. Yo creo que ella prefiere ver animales. Ya sabes que le encantan. Bueno, vale. Voy a comprar las entradas por internet. Por fin viernes. ¿Tienes planes para el fin de semana? Pues el sábado, como siempre, quería jugar al tenis, pero he mirado en internet y va a llover. Sí. Ayer dijeron en las noticias que llovía todo el fin de semana. ¿Sí? Pues mi mujer y yo teníamos planes de salir con la bicicleta el domingo. ¡Qué mala suerte! Toda la semana buen tiempo y el fin de semana agua. Pues sí. Entonces hay que quedarse en casa y ver una película, escuchar música, leer. Pues yo necesito hacer ejercicio. Así que voy a ir a la piscina cubierta y nadar 1 hora al menos. Buenos días. Quería reservar una habitación para 4 amigos para el próximo fin de semana. Ayer intentaron llamar por teléfono, pero se cortaba la comunicación. Ah, sí, ya recuerdo. Es que últimamente estamos teniendo problemas con la red. En algunas zonas hay poca cobertura. ¿Y no tienen teléfono fijo? ¿Un número de móvil? No, lo siento. Bueno, dígame a nombre de quién hacemos la reserva. Pedro Suárez. Bueno, ya está. Y diga a sus amigos que la próxima vez envíen un correo electrónico. Oye, tenemos que preparar las cosas para la excursión del fin de semana. Sí, es verdad. El otro día fui a la librería y compré esta guía del Parque de Ordesa. Pero si teníamos una con rutas. Ya, pero estaba anticuada. ¿Y tiene mapa de carreteras? Con el GPS ya no es necesario. Tienes razón. Lo que sí necesito es una mochila. Pero si tenías una muy buena. Ya, pero se la presté a Juan y no me la ha devuelto. Buenos días. Queremos saber qué podemos ver en la ciudad. Sí, mire, hay varias rutas. ¿Cuánto tiempo van a estar? Solo hoy, unas horas. En ese caso, les aconsejo esta ruta, la marcada en color rojo en el plano. Tienen que ir hasta esta torre, allí empieza. Van hacia el barrio viejo, pasean por sus calles, ven la catedral y terminan en el mirador. Desde allí hay una vista preciosa del río. Es una ruta corta.
Ya, bien, pero me han hablado de una plaza muy bonita con terrazas. Ah, sí, está muy cerca. Mire, tiene que tomar esa calle a la derecha y... ¿Todo preparado para el viaje? Aquí tengo los pasaportes y los billetes. Sí, pero antes de salir para el aeropuerto, quiero meter el coche en el garaje. No me gusta dejarlo 2 semanas en la calle. Vale. ¿Has pedido ya el taxi? Nos va a llevar Juan. Le dije que podemos ir en el autobús, pero ha insistido en que nos lleva él. Mejor. Es muy incómodo el autobús con las maletas. ¿Todavía no tienes ADSL en casa? ¿A qué esperas? Telecom te ofrece ADSL de 25 megabytes más todas las llamadas nacionales por solo 54,90 € al mes. Y ahora aprovecha esta increíble oferta. Si contratas el servicio durante el mes de enero, el primer año solo pagas 30 € al mes. No pierdas esta fabulosa oportunidad. Llama ahora 902-111-999. Hacer ejercicio es fundamental para la salud y para mantenerse joven, pero no todos los gimnasios son iguales. En Gym Equilibrio puedes practicar gran variedad de actividades. Gym Equilibrio cuenta con las más avanzadas técnicas y aparatos para mejorar tu bienestar. Dispone además de sauna, jacuzzi y piscina climatizada. Ven a conocernos. Profesionales expertos te aconsejarán qué actividad deportiva es mejor para ti. Ven al zoológico, el mejor lugar para disfrutar toda la familia. Miles de animales, insectos y plantas te esperan. Fantásticos espectáculos con delfines y leones marinos. Aprovecha nuestra oferta. Bono de 10 visitas por el precio de 9. Y para no tener que esperar, ahora puedes comprar tus entradas electrónicas a través de su página www.zoológico.org. ¿Su hijo piensa viajar por estudios o por turismo? ¿Ha pensado qué seguro va a contratar? Interasistencia Joven es un seguro internacional para menores de 21 años que cubre la asistencia si viaja por otros países europeos o por el resto del mundo. No solo cubre las necesidades médicas, sino también los retrasos de los vuelos y el robo o pérdida de su equipaje. Un seguro fácil de contratar adaptado a sus necesidades. Infórmese en www.mundisegur.com. En el Club de Senderismo Amigos de la Montaña, te invitamos a unirte a nosotros para descubrir esa belleza natural que tenemos tan cerca de nuestra ciudad. Nuestro objetivo es disfrutar del tiempo libre haciendo ejercicio sano y conociendo a gente con nuestros mismos gustos. Únete a nosotros. Todos los domingos interesantes excursiones a la montaña. Consulta nuestro folleto en www.amigosmontaña.org. Hoy, como cada martes, en Radio Sí, La Vuelta al Mundo en 80 libros. Jordi Puig, nuestro presentador, nos lleva esta vez a Brasil a través de la obra Amazonas, un viaje imposible, de Juan Madrid. Al final del programa, como siempre, los radioyentes pueden hacer sus preguntas o dar sus opiniones. No lo olviden, esta tarde a las 7, en su emisora favorita. Descubre la belleza de África a través de un safari fotográfico de 8 días. Una fantástica forma de visitar y explorar las más importantes reservas y parques naturales de África y conocer a los guerreros masáis. Desde los coches puedes observar leones cazando, manadas de cebras, ríos llenos de cocodrilos.
Si te gusta la aventura, no lo dudes. Haz tu reserva en Safaris para Todos o visita www.safarisparatodos.es. Siento llegar tarde, Guillermo. El GPS me ha llevado por otra ruta y se me ha terminado la batería, así que no he podido avisarte. Para venir al centro es mejor el transporte público. No hay problemas para aparcar y es más cómodo. Yo he venido en metro leyendo sobre México. Rosa y yo pensamos ir las próximas vacaciones. ¿No fuisteis hace 2 años? No. Al final tuvimos que cancelarlo. Es verdad. Lo había olvidado. Nosotros estuvimos en Cancún hace 3 años. Me encantó. Todo el día en la playa tomando el sol. Ya, bueno, nosotros preferimos algo más cultural. No somos muy aficionados a tomar el sol. Lo que queremos es ver las pirámides mayas, los sitios arqueológicos. Bueno, pero desde allí puedes hacer excursiones. Por ejemplo, a Chichén Itzá. Ah, perfecto. Oye, ¿y algún consejo práctico? Sí, llevad la maleta vacía para traer muchas cosas. La artesanía es preciosa. Recuerdo que no pude traer todo lo que quería. Eso sí que me gusta. He visto fotos de tapices y cerámica mexicanos preciosos. A Rosa le va a encantar. No creas, no es muy aficionada a esas cosas. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes para el verano? Me quedo trabajando. Este año me voy de vacaciones en invierno, a esquiar. ¿Dedicas las vacaciones a esquiar? ¿Sí? ¿No te gusta el deporte? Lo que no me gusta es el frío, pero cuando hace buen tiempo monto en bici y hago senderismo. Bueno, ¿pedimos un café y tarta de chocolate? Yo un té con limón. Acabo de comer. 8 GB al mes con alta velocidad. Si se te acaban los datos, la velocidad se reduce, pero no te cobramos extra. Llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales. 0 céntimos el minuto las 24 horas. Establecimiento de llamada incluido. Además, puedes añadir hasta 4 líneas móviles, con una tarifa de igual o menor valor a la principal. Si lo contratas antes de Navidad, tienes un descuento del 50% para siempre. Así de fácil. Atención, señores clientes. PC Manía Soluciones Informáticas les recuerda que a partir del próximo 1 de julio y hasta el 1 de septiembre tenemos horario de verano de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. También les recordamos que pueden visitarnos en nuestra página web www.pcmaniasol.com y disfrutar de nuestras promociones. Gracias. Hola, Pablo, soy Adela. Oye, lo siento, pero mañana no voy a poder llegar a tu casa a las 5 como quedamos. Olvidé completamente que tengo que ir al aeropuerto a buscar a mi hermana, que viene de Berlín. Así es que llegaré a las 6 o 6:30. Hasta mañana. Buenos días. Llamo de la agencia de viajes Sol y Luz para recordarles que si no confirman las reservas de su viaje a Grecia en un plazo máximo de 24 horas, tendremos que anularlas. Les esperamos mañana por la mañana en nuestra oficina. Gracias. Hola, Nacho. Te llamo porque como tú sabes tanto de informática, a lo mejor puedes ayudarme. Mira, es que últimamente mi portátil no funciona bien. Lo enciendo y siempre hay algún problema. Creo que puede ser un virus, pero no estoy seguro. Ya sabes que estoy preparando mi tesis y tengo ahí todo el trabajo. Llámame cuanto antes, por favor. Gracias. Aviso a los señores usuarios del Centro Deportivo Deposport. El plazo para renovar los carnets termina este sábado. Les recordamos
que deben pasar por secretaría en horario de 9 a 1 de la tarde con el carné del año pasado y 2 fotografías recientes. La información con los precios de este año se encuentra en el tablón de anuncios de la recepción. Gracias. Hola, Ricardo. Te llamo para recordarte que el jueves hemos quedado en casa de Juan y Rosa para jugar a la Wii. El tenis por parejas es muy divertido. También podemos jugar a las cartas. Oye, hay que llevar algo para cenar. Marta y yo compramos las bebidas. Carlos lleva el postre. ¿Puedes hacer tú una tortilla y traer el pan? Gracias. Hasta el jueves. Hola, Alfredo, soy Rita. Te llamo para saber si te acuerdas del nombre de aquella tienda de informática donde estuvimos el mes pasado. Es que olvidé preguntarles por los discos duros externos, capacidad, precio, etc. Y me gustaría mirar en su página web. Tampoco recuerdo bien el nombre de la calle. Llámame pronto porque lo necesito con urgencia.